¿Qué tal amigos? Hoy voy a hablar sobre Charles Wright Mills. Es un sociólogo estadounidense que pese a su corta y controvertida vida, se ha convertido en unos clásicos de la sociología del siglo XX. Nació en 1916 en Texas, Estados Unidos, y murió en 1962 en Nueva York. Estudió sociología en la Universidad de Texas y se doctoró en la Universidad de Wisconsin. Fue profesor en la Universidad de Columbia. Los estudios de Mills se centran principalmente en la estructura social y en las élites de poder, y en el papel y compromiso de las intelectualidades y la sociología en la sociedad. Su obra fundamental, La imaginación sociológica, que se dio en 1959, es uno de los libros con mayor impacto en la historia de la sociología. Voy a hablar un poco de su obra. La imaginación sociológica es una cualidad mental que nos ayuda a usar la información y desarrollar una razón para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo y de lo que quizás está ocurriendo dentro de nosotros mismos. La imaginación sociológica permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior. La primera lección es la idea de que el individuo solo puede comprender su propia experiencia y evaluar su propio destino, localizándose a sí mismo en su época. Solo puede conocer sus propias posibilidades en la vida si conoce la de todos los individuos que se hallan en las mismas circunstancias. La imaginación sociológica nos permite captar la historia y la biografía, la relación entre ambas dentro de la sociedad. Esta es su tarea y su promesa. Reconocer esa tarea y promesa es la señal de analista social clásico. Esta imaginación es la capacidad de pasar de una perspectiva a otra. Es la capacidad de pasar de las transformaciones más impersonales y remotas a las características más íntimas del yo humano. La imaginación sociológica es la forma más fértil de la conciencia de sí mismo. La distinción con que opera la imaginación sociológica es quizás la que hace entre las inquietudes personales y del medio los problemas públicos de la estructura social. Esta distinción es un instrumento esencial en la imaginación sociológica y de una característica de toda obra clásica en conciencia social. El enunciado de esas inquietudes planteadas corresponde propiamente al individuo como identidad biográfica y dentro del ámbito de su ambiente inmediato. Los valores amados o considerados buenos por un individuo le parecen a éste que están amenazados, es decir, tanto los valores como uno mismo se sienten amenazados. Los problemas se relacionan con materias que trascienden del ambiente local del individuo y del ámbito de su vida interior. Un problema es un asunto público. Se advierte que está amenazado por un valor amado por la gente. Un problema implica muchas veces una crisis o cambio en los dispositivos institucionales, y con la frecuencia implica también que los marxistas llamadas contradicciones o antagónicos. En los años 50, cuando Estados Unidos pasó de una economía basada en fábricas a una economía basada en oficinas, el sociólogo percibió que si se quería averiguar lo que estaba mal en la sociedad y a la política estadounidense, había que mirar hacia el trabajador de cuello blanco, escribe Nick sobre la obra de Mills. Se entiende por imaginación sociológica aquella cualidad mental que le falta al sentido común, aquel paso de la experiencia personal a la experiencia general. Sus estudios sobre las élites de poder, la burocracia y las clases medias se encuentran en Los nuevos hombres del poder, en 1948, Cuello blanco, las clases medias en Norteamérica, en 1951, y La élite de poder, en 1962. En 1968, tras su muerte, se publicó Sociología y Pragmatismo. La controversia de Wright con Parsons a nivel académico y su simpatía con el socialismo cubano y soviético, recordemos en plena Guerra Fría,
le situaron en el sector de los grandes críticos del sistema sociología radical y en la llamada New Left. Con todo y esto, a Charles Wright Mills le debemos el concepto de la imaginación sociológica y la gran repercusión académica que tuvieron sus aportaciones sobre las clases medias. Muchas gracias por la atención prestada.